Muy bien, vamos a dar inicio a este seminario, un seminario light, no muy largo, cada conferencia solamente 30 minutos, y lo vamos a hacer como dice aquí el letrerito, el día 21, sería hoy día 21, mañana martes 22, y el jueves 24. Entonces, invitado, bienvenido Nelson, invitado de la señora Dilma, bienvenido. Espero que pueda tener buena recepción de señal y aprender bastante con las conferencias, bienvenido. Cualquier pregunta se la puede hacer a la señora Dilma o a la Sara, o la puede colocar aquí también, en el chat. El seminario entonces tiene esta finalidad de ser un seminario bastante resumido y está basado en el principio divino, este libro que vemos acá. El principio divino tiene en total 16 conferencias. Para estudiar todas las conferencias del principio divino se necesitaría como mínimo 7 días de seminario completo, el día entero. Y eso se puede ir inclusive profundizando más hasta llegar a 21 días de seminario, 40 días de seminario inclusive. Pero como no podemos dedicar tanto tiempo en este momento, tal vez más adelante podemos hacerlo, vamos a estudiar 2 conferencias por noche, media hora cada conferencia solamente. Y estas que están marcadas, el principio de la creación, la caída del hombre, ahora, esta noche, y mañana la misión del Mesías, con los principios de la restauración, y el último día, el día jueves, los paralelos históricos y la segunda venida del Mesías. El principio divino, entonces, es un libro que surge de una búsqueda profunda del reverendo Samuel Moon, fundador de la Federación de Familias para la Paz Mundial, con todos estos temas que tienen una profundidad muy interesante, ¿no? Que abarca todas las áreas del conocimiento humano, tanto la parte filosófica, la parte espiritual, la parte científica, la parte histórica. Entonces, es un libro muy profundo que inclusive tiene un aspecto académico, ¿no? Hay un estudio académico del principio divino. Aquí vamos a abordar solamente la parte bien superficial del contenido del principio divino. Y me gustaría hacer esta pequeña introducción del principio, resumiendo básicamente la verdad que hemos venido recibiendo por parte de Dios a lo largo de la historia, basado en estos 3 tópicos. Primero, vemos que existe aquí a ver si consigo acá mover, existe un ideal aquí arriba, un estándar original. Partimos de la idea de que Dios existe, por lo tanto, siempre existió un deseo original de una creación ideal donde el hombre con la mujer pudieran establecer una familia verdadera. Sin embargo, algo sucedió, y ese digamos, es parte de lo que vamos a estudiar en las conferencias. Algo sucedió que se produjo la caída, lo que se conoce como la caída del hombre. Entonces vemos aquí abajo, Adán, abajo, quien debería haber alcanzado la perfección junto con su esposa Eva, y haber establecido una familia ideal, una familia modelo. Algo sucedió, y como vuelvo a repetir en lo que vamos a estudiar en las conferencias, la caída del hombre, algo sucedió y el hombre cayó, por lo tanto, no solamente el hombre se separó de Dios, y eso es lo que las religiones han enfatizado, todas, de que se produjo un cisma, se produjo un quiebre dentro del hombre con su creador, y comenzamos, por lo tanto, a caminar un camino de la ignorancia, aquí abajo, ignorancia o falta de conocimiento del propósito de la vida, hacia un desarrollo cada vez más profundo, hasta llegar finalmente a la era que nos encontramos. Y vemos 3 periodos importantes, por ejemplo, desde Adán hasta Moisés,
la gente se relacionaba con Dios, con el Creador, a través de ofrendas, luego desde Moisés hasta Jesús a través de leyes, y luego de Jesús hasta nuestros días, digamos, la moral, la ética del hombre ha ido creciendo mucho más a un comportamiento de bondad, ¿no? Eso no existía antiguamente. Por lo tanto, se puede apreciar una evolución del crecimiento moral y ético y espiritual del ser humano a lo largo de la historia. Y esto es lo que vamos a ver en estas conferencias del principio divino, bien resumidamente. ¿Cuál fue el ideal de Dios? ¿Qué fue lo que produjo la caída del hombre, la separación entre Dios y el hombre? Basta uno reflexionar dentro de uno y preguntarse ¿para qué existo? No sabemos. Pregúntale a 100 personas para qué existe, vamos a tener 100 opiniones diferentes. No tenemos un entendimiento unificado de cuál es el propósito del hombre. Entonces, nosotros necesitamos analizar profundamente la existencia de Dios, el propósito de la vida, y saber la forma, cómo yo puedo alcanzar el ideal por el cual fui creado. Es como tener un Ferrari en la casa y no saber para qué sirve. Imagínate tener un Ferrari en la casa y no saber para qué sirve ese objeto. Nosotros somos un Ferrari creado por un ser superior, con un potencial increíble, pero no sabemos cómo se debe vivir en el día a día. Entonces esa fue siempre la búsqueda del ser humano a través de la filosofía, principalmente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existo? Entonces vemos diferentes etapas de desarrollo y espirituales, éticos, morales en el ser humano. Y el principio divino que les presenté al principio tiene ese propósito. Fue escrito y descubierto por el reverendo Samuel Moon y escrito por él para enseñarnos varios puntos importantes, como por ejemplo estos tres que menciona acá: el corazón de Dios. Si Dios es un ser que creó, debe tener alguna personalidad particular. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la circunstancia que llevó al hombre a caer? Y también, ¿cuál es el camino de la restauración? Si hay una solución realmente para mejorar este mundo, para un mundo mejor. Si no ha funcionado a través de las políticas, a través de las ideologías, todavía vemos un vacío profundo en el ser humano. Significa que está faltando aún un aspecto mucho más existencial, mucho más profundo en el ser humano. Eso es lo que vamos a tratar de presentar a través del principio divino. Entonces, reverendo Moon, él fue a lo largo de su vida investigando profundamente todas estas cosas que eran un misterio realmente, descubrir la verdad de alguna forma, y tuvo muchas experiencias profundas con Dios y con personajes importantes, y llegó finalmente, después de casi 12, 13 años de profunda búsqueda de la verdad, llegó finalmente a escribir el principio divino. Entonces, la primera conferencia se denomina Principio de la Creación. ¿Cuál es el principio de la creación? ¿Qué fue lo que el reverendo Moon descubrió como más fundamental para colocar esta conferencia en primer lugar, antes de las otras 15 conferencias? ¿Por qué el principio de la creación la colocó en primer lugar? Porque aquí va a mostrar muy sucintamente, va a mostrar, reverendo Moon, cuál era el ideal de Dios para el hombre. Aquí es solamente para mostrar lo que el Creador quería para el ser humano. Pero en primer lugar, ¿cómo nosotros podemos entender o reconocer que existe un Creador en primer lugar? Ese es el primer tema a desarrollar en esta conferencia. Entonces podemos nosotros llegar a tener una pequeña idea de la existencia de Dios a través de estos tres puntos. Puede ser que hay gente que consigue entender algo de Dios a través de la Biblia o a través de las Escrituras Sagradas, puede llegar a un entendimiento importante tal vez para su vida sobre la existencia de Dios. O también hay gente que a través de la naturaleza llega a una comprensión sobre la existencia de Dios también. Solamente observando la naturaleza, él tiene un sentimiento sublime de que eso que está viendo ante sus ojos no fue creado por la casualidad, sino que existe un ser superior. También se puede.
Y también a través de uno mismo, la gente que va a las montañas a interiorizarse en el fondo de su ser, a encontrar la esencia de su propia divinidad y por lo tanto encontrar a Dios dentro de uno. Todas son válidas, todas son formas válidas de poder descubrir a Dios. Entonces, el principio divino también nos aporta más información para que podamos conocer a Dios. Por ejemplo, para que podamos tener una forma práctica de poder imaginarnos a Dios, es pensar de que todas las cosas que son invisibles, todo lo que no se puede ver, se proyecta siempre a través de algo visible. Tenemos el ejemplo de la mente, que yo no puedo ver ni mi propia mente, ni puedo ver la mente de la gente, pero puedo ver el cuerpo de las personas y las acciones que las personas hacen en el día a día, me da una idea de lo que esa persona piensa, cómo esa persona es internamente. Puede ser inclusive a través de una pintura, a través de una obra. Basta observar la forma como esa persona realiza cierta obra, yo puedo analizar el carácter interno de la persona. Entonces, todo lo que es invisible, yo puedo analizarlo a través de las cosas visibles que esa persona está proyectando. Entonces, podemos concluir que el universo, que es algo extraordinario, inmensamente infinito, es un reflejo de este Dios que es invisible. Por lo tanto, Dios se refleja a través de la creación, a través de las cosas creadas. Por eso está escrito en Romanos. Podemos ver aquí en Romanos 1:20 dice, fue una inspiración de Pablo cuando escribió a los romanos. Los romanos tenían un pensamiento crítico bastante profundo y filosofando, el apóstol Pablo le dijo, mira, porque las cosas invisibles de Dios, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Entonces Pablo les quería informar a los romanos, que era gente que siempre vivían en las plazas discutiendo el tema de la filosofía, de la existencia, de la política, les mandó este mensaje para que ellos observaran la creación y a través de la creación pudieran ver la existencia de Dios. Entonces este es un análisis interesante que podemos nosotros reflexionar sobre cómo podemos ya comenzar a encontrar la naturaleza de Dios en las cosas creadas. Otro punto importante es que la creación o la naturaleza de Dios y la creación están reflejadas de esta forma. Este pequeño gráfico es un gráfico simplemente que demuestra lo que se entiende por la existencia de Dios en su totalidad. Podemos decir que Dios tiene internamente, externamente, disculpe, aquí afuera, esta capa verde. Toda esta capa verde es la característica visible de la creación. Por eso en la Biblia está escrito en Juan, en Dios somos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Es decir, toda la creación, todo lo que nosotros vemos visible en la creación es parte del cuerpo de Dios. Toda la existencia, todo lo que se puede ver en el universo, todo lo visible, pertenece a esta forma externa de Dios. Y más internamente nosotros encontramos que Dios, al haber creado al hombre a su imagen y semejanza, también entonces, al igual que el hombre, posee características duales como emoción, voluntad, conceptos y leyes. Recordemos que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si yo tengo emoción, intelecto, voluntad, y también estoy de acuerdo con los conceptos o las leyes, significa que Dios también posee esta naturaleza interior. Pero aquí adentro, en la parte más interna de Dios, podemos observar un aspecto fundamental de la naturaleza de Dios, que es el corazón, ¿no? El corazón es el impulso que Dios tiene en el fondo de su corazón de crear, el deseo de crear algo, un objeto con el cual poder relacionarse y con el cual poder ser feliz. ¿De dónde nosotros concluimos esto? Lo concluimos simplemente analizándonos a nosotros mismos. Somos seres que siempre estamos buscando
relacionarnos con objetos, con otras personas, para poder sentir alegría y felicidad. Por lo tanto, esa naturaleza inherente en el ser humano, de buscar alegría y felicidad a través de relacionarse con otros, también Dios la tiene, obviamente, porque Él es el creador. Entonces, Dios es un Dios de corazón, Dios es el origen del corazón y del amor, y posee este atributo, esta cualidad absoluta de amar y de relacionarse con objetos que le correspondan en su amor. Entonces, analizando esto bien rápidamente, ¿cuál es el propósito o la esencia de la vida entonces? Si Dios creó al hombre para poder relacionarse con él, podemos decir que la esencia de la vida, la esencia de la existencia humana es poder establecer esta relación que ustedes ven acá, de amor y de alegría. ¿Ah? Dios creó todas las cosas para que fueran encarnaciones de bondad, para amarlas y recibir alegría y felicidad. Si uno saca la maldad del hombre, ¿no? Si uno saca al hombre de la creación, nosotros no vamos a ver en ningún lugar guerras, conflictos entre seres, sino que vamos a ver un ecosistema. Por eso, sabiamente, la propia ciencia le coloca ese nombre a la naturaleza, ecosistema. Es decir, que todo vive en eco, en resonancia con los demás. Pero si tú colocas al hombre imperfecto, al hombre inmaduro, ya comienza el conflicto y comienza la degradación en la creación. Entonces vamos a analizar en la próxima conferencia por qué el hombre se tornó de esa forma. Entonces originalmente el ser humano debería vivir en una relación de amor eterna con Dios y sentir alegría y felicidad ambos. Tanto el hombre, la creación, como Dios deberían sentir infinita alegría y felicidad. Vemos entonces que el ser humano fue creado para caminar dentro de ciertos principios. Esto es lo que el hombre ha estado buscando siempre en cierta forma. Lo primero, realizar la madurez individual. Siempre estamos buscando nuestra propia perfección individual. Estamos buscando lo que nosotros llamamos la perfección de nuestro carácter, ¿no? Esto lo reflejó muy bien la Biblia en Génesis 1:28, cuando Dios bendice a Adán y Eva y les dicta el camino que deben seguir en su madurez hacia la perfección de su carácter. Cuando les dice, fructifíquense, multiplíquense y dominen. Fructificar significa llegar a ser maduro, una persona que tiene armonía absolutamente entre su mente y su cuerpo. No hay conflicto entre la mente y el cuerpo de una persona que vive centralizado en Dios. Esa era la primera bendición que Dios quería que alcanzara a Adán y Eva, llegar a ser un hombre de carácter, una persona que no vive siempre en conflicto, en lucha entre su mente y su cuerpo, que es lo que nosotros generalmente estamos batallando todos los días. San Pablo dijo, con mi mente yo puedo servir a Dios, pero mi cuerpo sigue la ley del pecado. Es decir, el conflicto que tenemos es constante y es tema de mucho sufrimiento para la gente que busca el camino de la perfección. Luego, lo que Dios quería, después de que Adán y Eva alcanzaran la perfección, era que ellos pudieran formar una familia, establecer una familia como esposo y esposa, generar hijos que vivieran dentro de ese ambiente familiar de amor verdadero, y a partir de ahí, con ese modelo de familia, Adán y Eva se tornarían padres verdaderos, educando a sus hijos como hijos verdaderos, y a partir de ahí, la ética, la tradición, la cultura, el idioma sería centralizado en Dios y en los padres verdaderos, originales. Entonces sería un mundo ideal, un mundo de respeto, de amor, de hermandad, centralizado en Dios. Y después, naturalmente, la tercera bendición, cuando Dios les dice a Adán y Eva, dominen la tierra, el hombre hubiera dominado la creación, estableciendo un sistema político, económico, sano, tal cual como en nuestro cuerpo físico, ¿no? Nuestro cuerpo físico, cuando nosotros le damos comida a nuestro cuerpo, hay todo un proceso de digestión, de almacenamiento, de distribución y consumo equilibrado para que el cuerpo físico, con sus billones de células, puedan existir armoniosamente y saludablemente. Entonces el cuerpo físico es el mejor modelo de gobernanza, ¿no? Donde todo es bien equilibrado y en armonía. Esa sociedad ideal
con la naturaleza siempre siendo cuidada y respetada para producir el alimento y la alegría del ser humano, estaría siempre centralizada en Dios, ¿no? Habría armonía en todo, en todos los aspectos. Primero, alcanzando la perfección Adán y Eva. Segundo, formando una familia ideal. Luego, una sociedad con una ética verdadera, con valores verdaderos. Y luego, una gobernanza ideal basada en la armonía entre toda la gente como hermanos y hermanas. Entonces, todo debería haber sido hecho basado naturalmente en la responsabilidad. La responsabilidad humana es un proceso que se va desarrollando con mi propio esfuerzo. Por ejemplo, los arbolitos, el cuerpo físico, biológico mío va a crecer de forma automática. No hay nadie que esté preocupado en cómo se tiene que desarrollar o multiplicar una célula. Todo el proceso de crecimiento biológico es automático y alcanza su madurez de forma automática. Pero la madurez, el carácter, el desarrollo de la personalidad requiere que nosotros podamos cumplir nuestra propia responsabilidad. Entonces, basado en la responsabilidad humana, en conjunto con el crecimiento y desarrollo físico, podríamos haber alcanzado la perfección. Por lo tanto, el mundo ideal al cual la sociedad humana está aspirando, nunca se va a alcanzar si no cumplimos nuestra propia porción de responsabilidad. Sin responsabilidad significa responder con habilidad, responder con nuestra propia habilidad. Entonces esto es muy importante porque nos torna seres diferentes de la creación, ¿no? Los animalitos, ellos viven de forma natural y automática, y sobreviven de forma natural y automática, ¿no? No hay grandes conflictos existenciales, por ejemplo, de los caballos, ¿no? Un caballo tiene un conflicto existencial porque no sabe cuál es el propósito de su vida, por eso está estudiando filosofía, ¿no? No existe eso. Los animalitos crecen de forma natural, siguen su ciclo, y luego ahí está este ciclo eterno de multiplicación, y así viven eternamente. Pero el ser humano posee la capacidad de el autoconocimiento, y por lo tanto tenemos esa habilidad de poder reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre ¿para qué existo? Esto es grande. ¿Para qué existo? Solamente el tener esa capacidad de cuestionarse la propia existencia es un avance tremendo en comparación con los animales o las plantas. Entonces, el crecimiento se desenvuelve, se desarrolla a través de nuestra propia habilidad, ¿no? Debemos ser capaces de cumplir nuestra responsabilidad humana. Una vez que cumplimos nuestra responsabilidad humana, Dios, el Creador, la primera energía universal, Alá, o el Papá, o como les guste a ustedes llamarlo, quería que pudiéramos terminar nuestro proceso de madurez y de perfección en el mundo físico, para luego pasar a nuestra tercera morada, que es el mundo espiritual. ¿Por qué tercera morada? Porque tenemos nosotros, pasamos por un proceso de existencia que comienza en un ambiente de líquido primero, cuando el papá y la mamá se unen en su amor y generan nueva vida. El primer ambiente al cual nosotros comenzamos a formar parte es un ambiente líquido, ¿no? Y dentro de ese ambiente líquido, donde el universo que nos rodea es agua, vamos desarrollando nuestras habilidades y capacidades biológicas para poder existir en la próxima vida, en el próximo nacimiento, que es el mundo físico. En el vientre de la mamá estamos 9 meses, en este vientre materno, en esta madre naturaleza, podemos vivir hasta 100 años, hay abuelitos que duran hasta 115 años o más, pero tenemos una vida biológica limitada. En este mundo físico limitado, Dios quería que pudiéramos cumplir todo lo que vimos anteriormente, alcanzar la madurez como hombres de carácter, formar una familia verdadera, centralizado en Dios, tener hijos, formar una sociedad ideal, todos conectados como hermanos y hermanas, y amar, obviamente, la naturaleza, el medio donde nosotros nos desarrollamos.
Cuando terminamos nuestra vida física, cuando se acaba nuestra existencia, entonces viene lo que vamos a pasar todos nosotros. Nosotros estamos ahora en este ambiente físico, hemos recibido buenas experiencias, hemos tenido buenas experiencias o malas, cada uno tiene su propia historia, pero independientemente de eso, de ser ricos, pobres, blancos, negros, flacos, gorditos, lindos, feos, independientemente de todo eso, algún día debemos dejar nuestro cuerpo físico y entrar a la próxima existencia y definitiva, que es el ambiente en el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros vamos al mundo espiritual con nuestro espíritu, como muy bien lo refleja acá para los que quieren ver la película Más allá de los sueños, con Robin Williams, muy interesante. Aquí Robin Williams se muestra en dos realidades. La que ven ustedes a su lado derecho es la realidad física, ¿no? Donde durante toda su vida el cuerpo físico recibió elementos físicos para poder existir, pero al mismo tiempo existimos con una realidad o con un cuerpo espiritual que es idéntico al cuerpo físico, donde también necesitamos elementos espirituales para poder existir. Podemos decir que al igual que necesito comida para alimentar mi cuerpo físico, al mismo tiempo necesito alimentos espirituales para poder crecer espiritualmente. No sirve que simplemente me alimente físicamente para que mi cuerpo alcance la madurez física y olvidarme de que dentro de este cuerpo físico tengo un espíritu que también necesita crecer. Entonces, espiritualmente, yo debo alimentarme espiritualmente ¿a través de qué? ¿Cuál es el alimento que yo necesito dar a mi cuerpo espiritual? Bueno, en el día a día, yo necesito practicar buenas obras, ¿no? Necesito vivir una vida con responsabilidad, como dijimos, ser responsable de nuestras acciones y vivir bien. Porque, muy interesantemente, todo lo que yo hago, acciones, se traducen en elementos espirituales. Vean ustedes acá, elementos de vitalidad. Vean ustedes esta flecha, aquí abajo. Aquí hay una flechita. Estos elementos de vitalidad, ¿por qué de vitalidad? Porque son elementos de vida. Yo transmito vida, energía, para que este espíritu que está acá pueda crecer saludablemente. Y cuando nuestro espíritu recibe alimentos de vida, naturalmente responde con alimentos espirituales a mi yo espiritual, a mi yo físico. Cuando yo dejo de existir físicamente, cuando yo me muero, cuando dejo de respirar, cuando dé mi último suspiro, vean ustedes poéticamente como quieran llamarle, cuando ya me tenga que ir al más allá, en ese instante, mi cuerpo espiritual se separa de mi cuerpo físico y entro a una realidad espiritual eterna. ¿Con qué cuerpo? Con el mismo. El mismo cuerpo idéntico al cuerpo físico, me refiero, no el mismo cuerpo carnal, sino que espiritual, pero que es idéntico al cuerpo físico, entro finalmente a una realidad que nosotros llamamos el mundo espiritual. Entonces, si existe un mundo espiritual, significa que todas las personas que existieron alguna vez en este mundo físico están todas allá, viviendo en esta realidad paralela que se llama mundo espiritual. Originalmente, si el mundo hubiera caminado como Dios quería, cumpliéndose estas tres bendiciones, realizando este mundo ideal, donde la sociedad humana fuera una gran familia humana de amor, de verdad, entonces toda la gente estaría viviendo perfectamente en el mundo espiritual también, prolongando esta existencia, estas relaciones humanas establecidas en el mundo físico, para vivir allá en el mundo espiritual junto con sus seres queridos. Una de las cosas que se perdieron con la caída humana, que vamos a ver ahora, ya estoy terminando esta conferencia, fue la capacidad de poder percibir la existencia de Dios y percibir la existencia del mundo espiritual. Esa fue una de las tragedias más grandes con la caída humana. Entonces seguramente ustedes han tenido por ahí amigos o han escuchado personas que tienen esta capacidad extrasensorial, que pueden percibir
realidades que nosotros, la gente común, no ve, hay muchos. Inclusive esta misma película que se hizo con Robin Williams fue inspirada en fenómenos de ese tipo, ¿no? De personas que pudieron ver el mundo espiritual y el estado espiritual en el cual se encuentra un espíritu cuando va al mundo espiritual. Entonces esta es la primera parte de la conferencia del principio divino, exactamente 30 minutos, y me gustaría si ustedes pudieran hacer alguna reflexión. ¿Qué les ha parecido? Pueden dar su reflexión cortito y continuamos con la segunda parte, que es la caída del hombre. Adelante. Una reflexión. Claudio, adelante. Sí, fundamental de que la Biblia habla mucho sobre la existencia de Dios, pero jamás se habló de que lo más fundamental de Dios era corazón, y de que del corazón nace el impulso innato de amar incondicionalmente a su creación, ¿no? Que Dios nos hizo por amor, ¿no? Y generalmente vemos carteles puestos en las micros, Dios es amor, pero ¿de dónde nace ese amor? Del corazón interno de Dios, ¿no? Que lo impulsa absolutamente a crear en base a eso. Y que las grandes bendiciones, las tres grandes bendiciones, se desarrollan en base a la relación de corazón, primero en mi yo interno con Dios, en mi yo con mi esposa y mis hijos, y en mi yo con la creación. O sea, todas las relaciones y todas estas enseñanzas ciertamente necesitan más tiempo de profundizar, pero el sentir de que Dios es corazón y que del corazón nace el amor y nace el propósito de que alcanzamos la felicidad, eso es fabuloso. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. ¿Alguien quiere decir algo más? Como dice Claudio, esta primera conferencia tiene mucho contenido, es muy profunda, porque de aquí se parte, digamos, para poder entender el resto de las conferencias que se van a desarrollar después. La caída del hombre, los principios de la restauración, más adelante la otra segunda parte del principio. Entonces, muy importante aprender esta primera parte, pero no tenemos tiempo suficiente, entonces lo vamos a hacer solamente 30 minutos. ¿Está bien? Voy a compartir entonces para continuar con la segunda parte. Ahora vamos a ver la caída del hombre. Entonces, Adán y Eva fueron creados como los primeros padres de la humanidad y había un ideal para ellos, había un mundo ideal que Dios quería realizar, pero finalmente algo sucedió, e inclusive esto está registrado al principio en la Biblia, de la caída del hombre. Pero no solamente en la Biblia, sino que hay otros libros también sagrados que de alguna forma ellos también hacen énfasis de que al principio el hombre se separó de su ideal original, se desvió, ¿no? Y siguió por un camino opuesto y acarreó toda la tragedia o el sufrimiento humano. Está el famoso cuento de la caja de Pandora, ¿no? Los dioses le dan a Pandora una caja y le dijeron que no la abra, sino hasta el tiempo oportuno, pero ella estaba tan curiosa que lo abrió antes de tiempo. Abrió esta caja de Pandora y como la abrió antes de tiempo, salieron de la caja todos los males del mundo, ¿no? El odio, el resentimiento, el sufrimiento, etc. Porque abrió esa caja antes de tiempo. Es muy parecido a Adán y Eva, a la historia que vamos a ver ahora, de haber abierto una puerta que no debería haber sido abierta todavía. Vamos a ver de qué se trata la caída del hombre entonces. Si conseguimos entender la caída del hombre, vamos a entender la forma de cómo nosotros debemos restaurarnos. O vamos a entender también cuál ha sido la forma, la estrategia de cómo Dios ha ido
preparando un fundamento también para restaurar al hombre, ¿no? Si uno quiere dar un remedio que sea eficiente a una persona que está enferma, necesita entender la enfermedad primero, cómo surgió la enfermedad, sino cómo podemos tratar al enfermo. La caída del hombre trata de ver esa parte. ¿Cuál fue la acción que cometieron nuestros primeros padres al principio de la historia humana? ¿Cuál fue el proceso y la motivación de la caída? Si conseguimos entenderlo bien, entonces podemos nosotros tener esperanza de restaurarnos. Por eso es una conferencia muy, muy importante, la caída del hombre. Esta es la primera realidad que encontramos. La primera realidad es que nosotros, como personas nacidas en este mundo, tal cual como está, vivimos en una lucha constante dentro de nosotros entre el bien y el mal, ¿no? Por una parte, tenemos una mente original que siempre está luchando dentro de nosotros para que podamos hacer el bien, pero al mismo tiempo tenemos otra mente, otro pensamiento que aparece al mismo tiempo que nos hace ir por el camino opuesto de esa mente buena. Entonces, cuando esa lucha comienza dentro de nosotros, comenzamos a calcular, ¿no es verdad? Si yo hago el bien, tal vez esa persona no me va a agradecer, y ahí comenzamos una lucha entre el bien y el mal. Y no solamente en eso, sino que en varias situaciones importantes en la vida, estamos luchando para poder hacer las cosas bien, pero muchas veces, la mayoría de las veces, hacemos el mal, que no queremos. Por eso San Pablo decía, yo hago el mal que no quiero, pero con mi mente yo puedo hacer el bien, pero con mi cuerpo hago el mal que yo no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Era una lucha tremenda. Entonces, como seres humanos, nos encontramos en una lucha constante, muy difícil de solucionar. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo surgió esta situación? Mire, hay un relato en la Biblia. Si uno lee la Biblia, creo que la Biblia es uno de los libros que aclara con más detalle lo que pudo haber sucedido al comienzo de la historia. Dice en Génesis 2:25, entonces estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es la historia que nosotros tenemos, digamos, la más completa en detalle de lo que pudo haber sido, pero aquí hay que descifrarlo, ¿no? Hay que descifrar esta historia más profundamente. Necesitamos la ayuda de alguien, de Dios. Por favor, Dios, ayúdenos a entender qué sucedió. Fue una manzana, fue un fruto lo que causó la caída del hombre. Pero ¿qué tiene que ver el comer un fruto con darse cuenta que uno está pilucho, que está sin ropa? ¿Qué tiene que ver eso? Como una manzana y me doy cuenta que estoy sin ropa. No tiene sentido. Hay algo ahí que es más profundo. Porque al principio arriba, fíjense ustedes arriba, dice, estaban desnudos, comen del fruto y se dan cuenta que están desnudos. Qué raro eso. Ahí hay algo más. Necesitamos entender algo más sobre esta historia. Entonces, el simbolismo de los árboles. La Biblia dice que había un jardín, habían dos árboles en ese jardín, estaba el árbol de la vida, que ustedes ven acá, y había un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en medio de ese jardín y en medio de esos dos árboles, Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín y les dijo que podían comer de todos los árboles menos de este árbol que estaba aquí, de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que ellos coman de ese árbol, ciertamente morirán. Eso es una ley. Si tú comes de ese fruto que se ve aquí, ciertamente vas a morir, le dijo a Adán y Eva. Puedes comer de todo lo que hay en el jardín, pero menos de ese árbol. Entonces Dios los deja a ellos crecer naturalmente como niños, adolescentes, pero aparece una serpiente en esta historia que le dice a Eva, Eva, mira, Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a conocer muchas cosas interesantes. Dice que Eva comió de este fruto, tentada por la serpiente, y luego le dio de comer a Adán.
el cual recibió de este fruto y lo comió también. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a descifrar qué significan estos árboles. En primer lugar, los árboles no son literales. No existía obviamente habían muchos árboles donde estaba Adán y Eva, pero estos árboles, específicamente el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, no eran árboles literales, eran símbolos de el propio Adán y la propia Eva. El árbol de la vida simbolizaba al Adán. Por eso la Biblia tiene varias referencias al árbol de la vida. Vean ustedes aquí donde dice en Proverbios 13:12, el árbol de la vida es el deseo cumplido. Es decir, llegar a ser un árbol de vida es el deseo del hombre, llegar a ser un hombre perfecto. En Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es un árbol de la vida. Es decir, árbol de la vida representa una persona que da como frutos, actitudes de justicia, tiene que ver con la justicia, con lo correcto. Y en Apocalipsis 11:30 dice, dichosos los que laven su vestidura del pecado, ellos poseerán el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida tiene que ver con todo lo que es un hombre sagrado, un hombre bueno, un hombre santo. Entonces, simboliza al ideal del hombre perfecto, ¿no? El árbol de la vida que Dios puso ahí es el ideal del hombre y la mujer perfecto. Entonces simboliza a Adán. Luego, el árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza a Eva, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el árbol de la ciencia del mal simboliza a Eva? Porque vamos a ver acá, en primer lugar, por qué este árbol tenía un fruto. ¿Qué significaba este fruto? El fruto, aquí, déjenme marcar acá, aquí este fruto, ¿no? Este fruto que contenía el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba relacionado a el amor que al practicarlo con Adán daría como fruto una nueva descendencia. Por eso aquí el amor de Eva era lo que determinaría si Eva sería un árbol en el futuro que diera buenos frutos, es decir, que tuviera buenos hijos. Si Eva podía llegar también a ser como Adán, alcanzar la madurez como una mujer con responsabilidad, llegar a la perfección, entonces lo que saldría de ella, simbolizado por estos frutitos que se ven ahí en ese árbol, lo que saldría de ella, ¿qué serían? Hijos. Por lo tanto, los hijos de Adán y Eva serían frutos del bien, frutos del bien. Entonces, si eso hubiera sucedido, Adán y Eva sería siempre recordada como el árbol simbólico de la ciencia del bien, dando buenos frutos. Si Eva, y estaba en una posición clave Eva, si ella no cumplía su responsabilidad, a través de ella el fruto que se daría serían hijos con pecado. Es por eso que su descendencia, como dice acá, basado en esta relación de amor, sería una mala descendencia. Entonces, el árbol de la ciencia del bien o del mal dependería si Eva podía caminar este camino de responsabilidad también y obediencia al mandamiento de Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Dios a Adán y Eva? Bueno, Dios les dijo no comer del fruto. Si Dios les dijo a Adán y Eva no comer del fruto, y el fruto que se ve acá, en este árbol, representa a Eva, ¿qué parte de Eva es el fruto? El amor de Eva. El amor de Eva, sus órganos sexuales, son el lugar donde se comería este fruto, sería donde se generaría la nueva vida. La serpiente que se menciona en la Biblia no es una serpiente literal. Hay mucha gente que cree que fue una serpiente real que estaba ahí y que podía hablar. No fue una serpiente, y tenemos muchos relatos en la Biblia que mencionan que la serpiente no es una serpiente literal, sino que representaba a Lucifer, un ángel caído, un ángel que se había rebelado contra Dios. Entonces, como dice aquí en Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en Apocalipsis 12:9 menciona, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, y ustedes pueden continuar buscando en la Biblia varias referencias sobre el arcángel que actúa como serpiente, es una metáfora.
¿no? Porque siempre la serpiente, cuando uno va caminando en la selva, no la ves. De repente la pisa y te pica. Es decir, es algo que te atrapa de forma sorpresiva. ¿Ah? De la misma forma, entonces, Lucifer actuó para poder engañar a Eva, ¿no? De una forma engañosa, con esa lengua bifurcada, ¿no? Las serpientes tienen en su lengua dividida en dos partes como un ser que puede engañar. Una persona, para que pueda engañar, necesita hablar el bien y el mal al mismo tiempo, porque si yo hablo mentira solamente, es obvio que nadie va a creer. Si yo trato de convencer a alguien con mentira, nadie va a creer. Necesito hacer una mezcla entre verdad y mentira. Verdad y mentira. Entonces Lucifer, fíjense cómo le dijo a Eva, ciertamente, le dijo, ciertamente que tiene razón lo que dice Dios, pero vas a conocer cosas buenas, cosas diferentes. Es decir, reconoce lo que Dios dice y al mismo tiempo le abre la mente a Eva para quedar ahí pensando, reflexionando, que ella podría tener una experiencia interesante. Entonces Lucifer era un arcángel con sentimientos también, un ser con forma muy parecida al hombre. La única diferencia es que no tiene cuerpo físico, que fue capaz de engañar a Adán y Eva en una etapa de la vida de Adán y Eva cuando los sentidos espirituales de ellos estaban totalmente abiertos. Es decir, Adán y Eva podían estar totalmente conscientes y percibir la realidad espiritual de una forma muy natural. Entonces podían conversar naturalmente con los ángeles. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? ¿Qué fue lo que sucedió con la caída del hombre? Bueno, si nosotros nos vamos a la Biblia menciona en Judas 1, 6, 7 de que los ángeles cometieron pecado igual que Sodoma y Gomorra. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en tipo de vicios contra naturaleza, fueron echados del infierno al infierno eterno. Es decir, en Judas 1, 6, 7 es uno de los versículos clave que nos muestran el pecado que cometió el arcángel, que tenía relación con la promiscuidad, con el deseo sexual, con la sexualidad. Entonces, ahora si nosotros vamos a Génesis 3:7 y tratamos de imaginar lo que Adán y Eva hicieron, esta serpiente que había sido echada al infierno vino a tentar a Adán y Eva, se relacionó con Eva, la hizo comer del fruto, ella comió del fruto, luego comió junto con Adán y sintieron que estaban desnudos. Ahí está la clave, ahí es donde nosotros debemos enfocarnos para entender un poco más qué fue lo que sucedió. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué fue lo que hicieron realmente? Ustedes saben que en la Biblia la palabra conocer está relacionado con tener relación sexual. Porque la Biblia dice después, y Adán volvió a conocer a Eva y nació Caín. Y Adán volvió a conocer a Eva y nació Abel. Y Adán volvió a conocer a Eva y nació el resto de los hijos. Y siempre que en la Biblia se menciona la relación sexual, se dice, y este personaje conoció a su esposa y nació esto. Conocer en la Biblia, la palabra conocer está relacionado con tener relación sexual. Por eso aquí dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Vamos a armar aquí el rompecabezas para poder entender de qué se trata, la historia. Lo que realmente sucedió fue que Lucifer, y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un seminario con más tiempo, lo que realmente sucedió fue que Lucifer se aproximó a Eva, Lucifer como un ser masculino, se aproximó a Eva, un ser femenino, y la tentó a tener una relación sexual con él. ¿Ah? Lucifer tentó a Eva, como un ser masculino, a tener una relación sexual con él. Mire lo que dice ahí en Génesis 3, 4, 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
no está hablando acá de una manzana, ¿no? Porque ellos no estaban muertos de hambre, porque Dios les dijo que si comían del fruto morirían. Es decir, no existe aún en este mundo ahora ninguna persona que, sabiendo que una torta tiene cianuro o tiene veneno, va a sacrificar su vida para comerla. No existe. Nadie va a sacrificar su vida por probar una torta, por mucho que le guste, si sabe que está envenenada. Mucho menos Adán y Eva, o Eva, estaría dispuesta a comer una manzanita sabiendo que va a morir simplemente para tener esa experiencia. Por lo tanto, lo que realmente estaba sucediendo era que Eva estableció, como ustedes ven una flechita acá, vean ustedes, hay una acción acá de dar y recibir. Con Lucifer, ellos entraron en esta dinámica de amor y Eva sintió que era una sensación agradable, interesante. Ella, una adolescente aproximadamente de 18 años, 19 tal vez, abriéndose al mundo del amor, de la sexualidad, estimulada por Lucifer, ella finalmente cedió a esta tentación y comió del fruto. Vean ustedes esa manzana. ¿Dónde han visto ustedes esa manzana cuando van por la carretera? En los moteles. En los moteles se coloca esa manzana. Imagínense, eso es parte de la conciencia colectiva de la gente. La gente colectivamente ha asociado siempre el fruto con la caída, con la relación sexual. Cuando Eva tuvo esa experiencia, entonces sintió como un adolescente que perdió algo en su interior, algo sucedió en su interior, porque no existe una relación sexual por primera vez que no deja una marca. Ella sintió que algo pasó dentro de ella, comenzó a sentir un remordimiento de conciencia que nunca antes había tenido, y trató de aproximarse, vean ustedes al lado, trató de aproximarse a Adán para poder calmar esa angustia que le produjo esta experiencia que tuvo con Lucifer. Cuando se aproximó a Lucifer, Eva no le compartió lo que había sucedido con Lucifer cuando se acercó a Adán, sino que ella trató de aproximar sin arriesgarse a ser descubierta, porque eso era muy doloroso para ella descubrir, que descubrieran lo que había hecho, fuera de estar herida internamente y con inseguridad, además que descubrieran que hizo algo malo y la acusara a Adán, era muy doloroso para ella, prefirió aproximar a Adán al mismo acto que ella hizo para estar de igual a igual, siendo dos. Entonces quería sentir esa fortaleza al estar igual a igual con su hermano en la misma posición y no sentirse sola. Entonces ella, sin confesar lo que hizo, insistió para que también Adán comiera de este fruto. ¿Qué significa esto? Que tuviera una relación sexual con ella para experimentar lo mismo que ella y estar de igual a igual. Adán pasó lo mismo, él cedió, él fue convencido y tuvo esta relación sexual con Eva, y ahí se concretizó, por lo tanto, la caída del hombre. Por eso, ahora sí, nosotros cuando analizamos la caída del hombre, podemos entender por qué la Biblia, de forma muy misteriosa, coloca, y estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Después de comer del fruto, dice la Biblia, descubrieron que estaban desnudos. Está mostrando los estados de pureza en los cuales se encontraba Adán y Eva. Cuando no habían cometido pecado, estar desnudos, no había por qué avergonzarse. Habiendo hecho algo malo con su cuerpo físico, ahí sí ellos sintieron vergüenza, ¿no? Es como cuando uno hizo algo malo, esconde el objeto del delito, ¿no? El objeto, si uno robó algo, si uno hizo algo, siempre tiende a esconder el objeto que lo involucra a uno con el acto. Entonces, Adán y Eva, obviamente, frente a los ojos de Dios, al observarlos a ellos, sintieron vergüenza de su propia desnudez. Y esto fue lo trágico de la historia. Si no tiene nada esto de realmente, si uno lo ve de forma bastante objetiva, no tiene nada de otro mundo. Porque estamos viendo lo que podría ser de otro mundo, lo que podría ser difícil de entender, es que un ser espiritual, el arcángel, pudo involucrarse con un ser físico. Bueno, esto se aclara por el hecho de que nosotros como seres humanos tenemos un aspecto espiritual, un cuerpo físico y espiritual. Por lo tanto, el arcángel Lucifer, en aquella época de Adán y Eva, cuando los sentidos espirituales estaban abiertos, podían
tocar, palpar el mundo espiritual sin ningún problema. Y en esa realidad que estaban ellos, entonces Lucifer pudo relacionarse íntimamente con Eva, y luego Eva con Adán consumaron esta acción fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Por eso dije, no es algo tan difícil de entender para los que tienen hijos. Imagínense para los que tienen hijos, ¿no? Es lo mismo. Yo me pongo en la posición de Dios y le digo a mis hijos, cuidado, no vayan a la fiesta, no dejes que toquen tu fruto. Le puedo decir así para que se entienda. Y viene un chico malo allá en la fiesta y le dice a mi hija, mira, tu papá te dijo que no toquen ese fruto, pero mira, si tú lo tocas vas a experimentar cosas interesantes. Entonces mi hija se siente tentada, come del fruto, y cuando vuelve a casa, ella va a venir con un semblante diferente. Lo mismo que sucedió con Adán y Eva. Al presentarse frente a Dios, el semblante espiritual interno era muy diferente de cuando eran puros. Recuerden ustedes cuando éramos inocentes, no teníamos vergüenza. Yo me acuerdo que con 15 años mi mamá, algunas veces me daba baño mi mamá. No tenía nada de qué avergonzarme. Pero ya una vez que uno pasa en una etapa ya complicada, ya cambia la cosa. Entonces esa pureza original se perdió en el comienzo de la historia y se desencadenó una historia incontrolable de relaciones sexuales sin la autorización de Dios. Imagínense lo complicado que fue a partir de esa época. Entonces, el ideal de Dios originalmente, nosotros lo vemos a su lado izquierdo, era que Dios quería formar parte de nuestra familia, en donde el marido fuera un marido ideal, la esposa una esposa ideal, con hijos ideales, formando parte de este fundamento de 4 posiciones, donde el amor sería puro, la vida sería una vida digna, pura, y el linaje viene de la línea de vida, ¿no? La línea que se va transmitiendo hacia sus descendientes sería siempre como una cadena eterna que estaría siempre enganchada al primer eslabón, que sería el primer amor de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Sería siempre enganchado en ese primer amor. Sin embargo, debido a que Adán y Eva fueron tentados por Lucifer, se produjo otro fundamento diferente, donde Satanás, Lucifer, se tornó el centro, ¿no? Satanás representa el deseo excesivo, el deseo prematuro. Siempre que yo tengo estos deseos prematuros, excesivos, lascivio, todas estas cosas que manchan la pureza, está conectado. Estoy haciendo una base con Lucifer, porque Lucifer implantó este tipo de sentimientos en el amor sexual. Fíjense ustedes, aunque no lo crean, en la Edad Media mirar la sexualidad era una cosa pero absolutamente sucia. No era sucio pensar en la sexualidad, y se le atribuía a la mujer la principal objeto de tentación para el hombre. Por eso la mujer sufrió mucho a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué? Porque todo fue manchado, y se estableció este fundamento de 4 posiciones donde el marido se tornó un marido inmaduro, la mujer también, nos tornamos enemigos, ¿no? Hombre y mujer hemos vivido a lo largo de la historia siempre peleando, ¿no? En conflicto, luchando, engañándonos, siendo complicados en nuestras relaciones, y naturalmente dentro de esa relación hemos tenido hijos, ¿no? Y los hijos heredan esa complicación y se creó una historia compleja realmente. Entonces el amor ha sido falso, la vida se tornó una vida falsa, el amor falso. ¿En qué sentido es falso el amor? En que ha sido un amor limitado, ¿no? No es un amor verdadero. Recordemos que el amor verdadero es eterno, no cambia nunca. Pero este amor que se estableció con Adán y Eva caídos ha sido un amor cambiante, relativo, superficial, y Satanás ha podido implantar su linaje, ¿no? Entonces todos los descendientes de Adán y Eva, ustedes vean aquí, han heredado ese linaje malo, y se estableció finalmente el infierno en la tierra y en el cielo. Mucha gente puede decir, ¿cómo es un infierno? Oye, analiza cómo fue la historia humana, llena de guerras,
muertes, las guerras mundiales. Vean un video de las guerras mundiales como fueron, ha sido un infierno. Nosotros estamos ahora viviendo en una época privilegiada realmente, donde por lo menos tenemos ciertas libertades, ¿no? Ciertas seguridades en el día a día, pero la historia humana ha sido llena de sufrimiento y de guerra. Entonces, esta ha sido básicamente la caída del hombre. Para resumir, ha sido una relación sexual ilícita. Antes de tiempo, Adán y Eva primero tenían que alcanzar la madurez, luego con la bendición de Dios, tener la autorización para comenzar su familia bendecida y poder a partir de ahí tener muchos hijos y poder establecer el mundo ideal. No fue así y se originó una historia llena de sufrimiento, de pecado, y es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Podríamos decir que cuando Adán y Eva cayeron, ellos podían comunicarse con Dios todavía, pero debido a que Adán y Eva prefirieron seguir a Satanás, ¿no? Se desconectaron de Dios, a partir de ahí, continuando las generaciones más adelante, la gente comenzó a perder a Dios. Entonces Dios comenzó a quedar a lo largo de la historia como un concepto, y después se perdió el concepto de Dios, y tenemos toda esa historia primitiva, de hombres cavernícolas casi, ¿no? Entonces fuimos arrastrados a establecer una historia miserable, realmente de mucha ignorancia, para volver otra vez a levantarnos a lo largo de la historia, ¿no? Y volver a recuperar nuestra posición como hijo de Dios. Eso ha sido la religión. Por lo tanto, ha sido un trabajo enorme de miles y cientos de miles de años poder restaurar este error que se cometió en el jardín del Edén. Entonces, los religiosos, especialmente los católicos, deberían ser los más claros en este aspecto, porque ellos entendieron que las relaciones sexuales sin la autorización de Dios, de alguna forma, multiplica el pecado original. Por eso ellos decidieron, por la dirección de Pablo apóstol dijo, si usted no aguanta quedar soltero, cásese. Pero si usted aguanta quedarse soltero, entonces quédese soltero porque eso es mejor, dijo Pablo. Entonces, intuitivamente, los apóstoles tenían digamos, ese entendimiento de que de alguna forma el pecado se iba transmitiendo a través de las relaciones sexuales porque no estaban bien hechas. Algo había sucedido ahí en ese contexto de la sexualidad. Entonces, esto es básicamente la caída del hombre, ¿no? Creo que he tocado los puntos bien específicos. Si ustedes quieren comentar algo, por favor, adelante. Me salí de acá. ¿Qué le ha parecido? Los jóvenes, Chonji, ¿qué le ha parecido? Hola, buenas tardes. Buenas noches, Chonki, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, es un tema bastante complicado. Escuchándolo, aunque no se escuchó muy profundamente, igual con lo que usted explicó se nota que todos los otros problemas se derivan de ese. Ese es como más importante y el más difícil de controlar. Entonces, por eso se ha repetido tanto. Así que muy buena la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Chonji. Próximo seminario me gustaría a los jóvenes ir dando esas conferencias, ¿eh? ¿Alguien más quiere decir algo? Jorge o Claudio, señora Dilma, ¿alguien? Miguel lo veo por ahí también. Jorge, adelante. Recordemos que estamos en un seminario, ¿no? Recordemos que estamos en un seminario donde estamos dando estas conferencias light, tocando los puntos esenciales, ¿no? Recuerden eso, no estamos tratando de enseñar todo de una vez, solamente los puntos esenciales. Adelante, Jorge. Bueno, por ahí, por los que no me conocen, soy viejito. Tengo 53 años y el principio divino lo escuché cuando tenía 18 años. Y no para de sorprenderme
este mensaje que fue revelado por el cielo es en mi testimonio, después de tantos años. Cada vez que escucho esto, algo se remueve dentro de mí, algo espiritual. Es como que está Dios detrás diciendo, escucha, este es el mensaje. Y a pesar de tantos años de escuchar, de estar en muchos seminarios, siempre es un mensaje que nos toca nuestro espíritu, ¿no? Por eso, la primera vez cuando tenía 18 años y escuché por primera vez esto, cambió mi vida. Definitivamente cambió mi vida. Y a pesar de que mi historia, así como el pastor Javier dijo, cada uno tiene su propia historia, en mi historia pasé altos y bajos, dificultades, y siempre al final miraba hacia atrás y estaba al principio, estaba ahí, ¿no? Y tenía un modelo para decir, me equivoqué, o estoy bien, este es el camino, y este es mi testimonio y mi fe. Por eso estoy muy agradecido, siempre lo voy a estar, de haber escuchado el principio divino. Y en mi corazón y en mi mente siempre está el deseo de que otros puedan escucharlo, y no solamente escucharlo, porque hay que hacer lo suyo, hay que profundizarlo y tratar de entenderlo con el espíritu, con el corazón, ¿no? Más que con acá. A mí me costó entender el principio divino muy más profundamente porque lo estaba siempre viendo con mi mente. Cuando empecé a entenderlo desde aquí adentro, y pude sentir y conocer el corazón de Dios. Y por eso, gracias por la oportunidad de, después de tantos años, poder participar de nuevo en un seminario, aunque sea así como más light o más express. Siempre es bueno poder rememorar esto y refrescar la mente, porque hay que estar siempre con el principio divino en la mente y en el corazón. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Sí. Siempre recordemos que es un seminario cortito, ¿no? Hay inclusive seminarios de 10 minutos que están dando en Bolivia. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, 30 minutos yo creo que es lo mínimo que para poder por lo menos tocar unos 5 puntos importantes del principio. Así que lo estoy grabando y lo vamos a compartir. Si ustedes quieren también compartirlo con sus invitados, lo pueden hacer, ¿ya? Lo pueden compartir para sus invitados también. ¿Okay? Entonces está con nuestro idioma, está con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de decir las cosas, y eso es interesante para nuestra gente acá en Chile, para nuestros invitados. Creo que ya estamos bien. Si alguien quiere decir algo más, estaríamos terminando. Justamente me gustan las cosas y justo a la hora, ¿no? Justo. Así que, ¿algo más, Chonji o Sara? ¿Sara está por ahí? Mañana vamos a... Yo sí, Adelante, Sara, ¿quieres decir algo? sí. Bueno, Adelante. en primer lugar, quiero agradecer a nuestro hermano Javier por compartir y hacernos recordar realmente la importancia del principio divino. Las conferencias son sumamente importantes, nos ayuda, nos refresca internamente, nos ayuda a recordar también el propósito en el cual tenemos. Y yo cada vez que tengo 25, ¿no? Pero estoy en una etapa donde como joven estoy aprendiendo muchas cosas, también estoy reconociendo también algunos aspectos que a veces nosotros, los jóvenes, actualmente tenemos la mente muy apresurada, somos muy rápidos para todo. A veces queremos las respuestas ya y queremos que las cosas sean así, pero a veces todo tiene que ir con pausa, con una calma y con una explicación. Entonces me encantó mucho poder ir aprendiendo las conferencias y creo que es una buena iniciativa realmente para todos. Eso quería comentar. Muy bien, Sara. Muchas gracias. Bueno, mañana mañana vamos a ver déjenme ver acá, la misión de Jesús y los principios de la restauración. Y el jueves, los paralelos históricos y la segunda venida del Mesías. Entonces, vamos a continuar. Es muy bueno que estemos juntos aprendiendo, porque esto va a ser cada vez más común, ¿no? De aprender a dar estas conferencias cortitas para nuestros invitados. Bienvenido, Nelson, espero que le haya gustado. Si tiene después alguna pregunta, se puede conectar ahí con la señora Dilma, con Sara también. Entonces, muchas gracias, hermanos, ¿no? Gracias a todos ustedes.
Que tengan muy buenas noches, descansen bien, nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Chao.